raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latines, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio del Ecuador dolió. Desde este país del norte que abraza a miles de latines que llegan por violencia, persecución, falta de garantías, falta de oportunidades. Sabemos la zozobra que deben estar viviendo nuestros hermanos ecuatorianos. Aparentemente lo mató la mafia, narcotraficantes mexicanos, quienes perpetraron el crimen son los colombianos, algo así como una pura división del trabajo a lo de Urgén. Esto es lo que se llama la internacionalización del crimen. Y escuchen esto, Perú y Colombia siguen siendo grandes productores de cocaína. La red de investigación fronteriza dice que son las bandas brasileras las que ahora dominan la ruta fluvial en el Amazonas, que es el segundo corredor de droga más importante que ya no se enfoca en el Atlántico, porque la cocaína ha bajado la demanda en los Estados Unidos. En 2 puntos podcast nos gusta traer voces independientes y tal como la voz que nos acompaña hoy nos lo recalcó, nos interesa escuchar lo que no sabemos o quizás no nos interesa escuchar lo que ya sabemos. Hoy nos acompaña Carlos E. Flores, periodista independiente peruano con gran experiencia en radios comunitarias. Y aunque él es peruano, en realidad su corazón ya casi que es ecuatoriano porque vive hace bastantes años en el Ecuador. Carlos, bienvenido a 2 puntos. Cuéntenos qué pasa en Ecuador. Bueno, querida Emma, muchísimas gracias por ofrecer este espacio y poder conversar y compartir algunas ideas que puedan explicar este escenario que se ha tornado muy convulso, particularmente en los 2 últimos años y que ha tenido una escalada muy notoria en este año en particular. Bueno, ¿qué ha sucedido? Ecuador ha pasado de ser uno de los países con mayor seguridad en el año 2015-2016 aproximadamente, a ser uno de los países más inseguros en la región, en América Latina y con especial énfasis en la región andina, en Sudamérica. Y esa situación se ha logrado básicamente desde los últimos 3 años. Y este escenario ha tenido algunos focos importantes que necesitamos un poco situar geográficamente y también coyunturalmente para que las personas que nos puedan escuchar puedan tener una mirada también en esa dimensión. Lo primero que hay que señalar es que la violencia en el Ecuador tuvo sus primeras manifestaciones en forma coyuntural desde 2 provincias en particular. Uno, que es la provincia de Guayas, que tiene a la segunda ciudad más importante en el Ecuador, que es Guayaquil, y la otra ciudad también costera que está al norte de Guayaquil y que limita con Colombia, que es la provincia de Esmeraldas. Estas 2 provincias, digamos que han concentrado la mayor tasa de homicidios y los índices de inseguridad más notorios en el Ecuador. Y esto no es reciente, digamos que han tenido sus periodos, sus ciclos, pero en cierta forma han sido provincias que con regularidad han sentido la afectación de la inseguridad por homicidios, bandas criminales, etc. El segundo momento, que sí es ya más coyuntural y que ha ocurrido principalmente en los últimos años y con especial énfasis en este gobierno que ya está de salida, se refiere al manejo de las cárceles. La situación carcelaria en el Ecuador se ha agravado
y han existido diversos motines, y esos motines han sido dolorosamente expuestos a la población ecuatoriana, no solamente desde las redes sociales ni de los medios de comunicación, sino que la voz oficial que maneja el Estado, entiéndase el gobierno de turno, ha tenido que explicar que la situación carcelaria está desbordada. Y esa situación de desborde prácticamente se traduce tristemente en cifras que rozan las 500 personas fallecidas y asesinadas en las cárceles en el país. Estamos hablando de 500.000 de personas en al menos los 2 últimos años. Si queremos ser más precisos, desde febrero del año 2021, la situación carcelaria ha arrojado estas cifras hasta el momento que tú y yo estamos conversando. Y estamos hablando no solamente de personas que por el motín pudieron haber sido asesinadas, no necesariamente. Estamos hablando de personas que han sido quemadas vivas, estamos hablando de personas que han sido descuartizadas o desmembradas, es decir, una situación problemática y dolorosamente fuerte para un país que pues no tiene, digamos, en sus antecedentes jurídicos, penales, sociales, características de este tipo. Entonces, la situación carcelaria fue un foco muy importante que no ha recibido la respuesta efectiva por parte de los gobiernos. Y creo que el tercer elemento, que es el elemento que ya está, digamos, cada vez más asentado y conversado y explicado en distintos campos, tiene que ver con la relación del narcotráfico con las bandas criminales. En Ecuador hay 4 bandas criminales que ya seguramente muchas personas lo podrán revisar por las redes sociales, que son bandas criminales locales. Y hay al menos 2 carteles mexicanos que están disputándose las rutas del narcotráfico por el Ecuador. Y estas bandas locales, algunas se alinean con una de las bandas mexicanas y los otros con otra de las bandas mexicanas. Es decir, hay una rivalidad interna, ¿no? Entonces, esta situación ha hecho que la criminalidad en el Ecuador esté tomando ribetes considerables. Carlos, bueno, primero gracias por esas 3 como dimensiones que nos ayudan a entender el problema, pero claro, varias preguntas me asaltan. Por ejemplo, ¿por qué estas 2 áreas que usted menciona inicialmente, en Esmeraldas y la última que creo me está diciendo en Guayaquil, ¿por qué esas 2 áreas han sido tan propensas a esto? ¿Es por su cercanía al mar? ¿Es por su nivel de pobreza? ¿Por qué ha florecido esto en estas 2 áreas? Bueno, la relación puede ser multicausal, ¿no? Es decir, no puede existir solamente una sola causa. Y en ese sentido, una de las cosas que pueden haber acentuado los índices de criminalidad en estas 2 provincias tiene que ver con lo que tú estás mencionando, con la situación de la pobreza. En el caso en particular de Esmeraldas, por ejemplo, la población esmeraldeña es étnicamente afro, es decir, la principal presencia de afroecuatorianos y afroecuatorianas se centra en esta provincia. Y esta provincia ha sido históricamente olvidada. No tienen facilidades para tener agua potable, los niveles de educación son bajos, el Estado no llega con suficiente fuerza, se retiran algunas iniciativas estatales, se vuelven a instalar y no necesariamente logran tener, digamos, mayor consistencia en el tiempo. Y estas poblaciones afroecuatorianas, ubicadas principalmente en la zona de Esmeraldas, sufren constantemente olvido, desatención, faltas de respuestas efectivas. A esta provincia, y me estoy centrando particularmente en esta porque en el caso de Guayaquil pueden existir algunas explicaciones que tienen que ver con la pobreza, pero también con las políticas que seguramente se han estado impulsando en las últimas décadas por parte del Partido Social Cristiano, que posiblemente no hayan sido suficientemente efectivas y que sitúan todavía a Guayaquil en estos índices de criminalidad. Pero regreso a Esmeraldas. Esmeraldas ha pasado por un terremoto, ha pasado por inundaciones, ha pasado por nuevamente asesinatos, homicidios, y las respuestas del Estado solamente han sido declarar estados de emergencia en esta provincia. Los estados de emergencia no han resultado, y al no tener resultado, la situación se ha tornado más crítica. Hoy por hoy, que estamos conversando tú y yo,
Esmeraldas sigue todavía en compás de espera y no hay una respuesta efectiva, porque claro, ahora tenemos el asunto del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ha conmocionado al país porque esta situación no se veía desde hace siquiera casi 3 décadas en el Ecuador, y por lo tanto, pues, digamos, hay una situación preocupante porque el hecho también ocurre en la capital, y al ocurrir en la capital es un simbólico, políticamente simbólico, y no estamos hablando de una provincia olvidada del país, en alguna zona rural, alejada, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que en la capital sucede este hecho con un candidato presidencial que desarrollaba sus acciones y termina baleado en plena vía pública, a pesar de tener al menos 3 anillos de seguridad. Todo falló ese día, ¿no? Entonces, por eso hay una serie de investigaciones. Regreso y con esto termino. Entonces, Guayaquil, Esmeraldas, posiblemente tengan distintas causas. Yo quiero centrarme principalmente en 2. 1, la cuestión de la pobreza, que no ha tenido suficiente atención, principalmente en la provincia de Esmeraldas. Y segundo, las políticas ineficaces por parte del Estado central para poder abordar con mayor decisión no solo la criminalidad, sino dejar sentada su presencia como Estado para tener más cercana a la población. Es interesante, Carlos, que usted menciona lo de Esmeraldas, que es predominantemente afroecuatoriana, que sucedió en Colombia con la zona del Chocó, que es afro, bastante desatendida por el gobierno y que fue un caldo de cultivo para que entraran los grupos guerrilleros, paramilitares y todo el narco. Y otra cosa que usted menciona, pues la pobreza, ¿no? Yo recuerdo que en Colombia inicialmente el problema de la droga se trató como un tema policial y después de muchos años se entendió que es que eso no era un problema policial y de seguridad, sino era un problema de pobreza, de un problema social, porque nadie quería meterse en la droga. Lo que pasa es que si había 5 niños para alimentar y no había cómo, y el maíz ya no daba para más, pues entonces la gente se metía al negocio de la droga. Usted mencionó otra cosa que ha sido muy interesante, muy triste, que lo hemos visto en las noticias del país de España, por ejemplo, y ha sido todo el problema carcelario. Y usted me hace relacionar con esta periodista venezolana, Rona Rísquez, se escribió un libro sobre el Tren de Aragua, que es una red que está matando, es una red de delito, de crimen, que se maneja desde una cárcel de Venezuela. Y cuando usted menciona la manera como están matando a las personas en las cárceles, pues no es para nada algo, es algo de una crueldad enorme. Es que ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué han dicho las personas que han sobrevivido? ¿Es toda esta guerra de grupos al interior de las cárceles? ¿Se está delinquiendo desde las cárceles, como se ha vuelto un poco la moda también con Venezuela? Sí, seguramente hay particularidades entre Ecuador y Venezuela. Para el caso de Ecuador, yo puedo decir que en el asunto de las cárceles, lo que está sucediendo es un manejo territorial por parte de los grupos dedicados a la delincuencia. Es decir, el manejo de las cárceles se está observando como centros de operación para poder, digamos, manejar algunos otros asuntos de la criminalidad. Por eso hay una disputa interna muy fuerte entre los grupos que se encuentran en estos centros carcelarios. Ahora, en ese sentido, lo que el gobierno ha hecho ha sido básicamente colocar más policías y más militares. Las otras alternativas que se han barajado también es construir más cárceles, pero los analistas muy bien sostienen, creo yo, desde mi punto de vista también, que poner más cárceles no necesariamente es la respuesta frente a la criminalidad. Porque también podemos ver la experiencia un poco de Bukele en El Salvador, ¿no? Que realiza construcciones monumentales carcelarias pretendiendo afrontar la criminalidad. Unos dirán que seguramente sí hay una respuesta efectiva y desafortunadamente esa imagen que termina siendo muy prometedora y muy vendedora tiene ciertos ecos en la población ecuatoriana que están esperando que salga un Bukele a lo ecuatoriano para poner ese tipo de dimensiones carcelarias y poner la mano dura en el país.
Bueno, lo cierto es que hay muchas salidas y lo cierto es que en todas esas salidas parece que el Estado queda muy despintado. Es decir, mientras menos Estado exista, posiblemente la respuesta tenga que ver por fortalecer los mecanismos de seguridad, colocar más niveles de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es tratar de recuperar, modestamente, mi punto de vista, el rol del Estado para saber de qué manera se enfrenta con mayor decisión a un problema de la criminalidad que no es necesariamente ya ecuatoriano. Este es un tema transnacional. Ujú. Aquí voy a dar una mirada más bien geopolítica de aquellos organismos internacionales como la Comunidad Andina, como el Mercosur, como otras iniciativas de carácter regional que deberían estar sentándose como estados a establecer políticas regionales de lucha contra el crimen y entrelazarse, trabajar de manera conjunta, de manera más decidida, para hacer frente a este tipo de iniciativas como las del Tren de Aragua, que tú muy bien estás explicando, que son de carácter transnacional. Es decir, los estados siguen pensando a nivel local y la criminalidad se desarrolla a nivel transnacional. Entonces, Ellos son más inteligentes que los sistemas de gobierno latinoamericanos. totalmente, y ahí hay justamente la necesidad de que estos organismos, que son organismos latinoamericanos, donde se sientan los estados a establecer acuerdos de amistad, de acercamiento, de comercio, también deberían establecer políticas conjuntas para enfrentar este problema, ¿no? Claro. Es interesante que les haya cogido el tren, ahora sí es cierto, tan rápido y no hayan podido adelantarse a esta criminalidad transamericana o por lo menos Centroamérica y Suramérica, eh, porque Colombia pues lleva viviendo una violencia de hace más de 50 años. Entonces me llama la atención que los países latinoamericanos no hayan podido, no se hayan adelantado a todas estas crímenes transamericanos. Carlos, usted decía, claro, construir más prisiones no arregla el problema porque no es un problema de hacinamiento, es un problema de que ya ha entrado con fuerza bandas narcotraficantes, grupos narcotraficantes a delinquir y a manejar rutas de tráfico que van o que definitivamente han cambiado no solo la producción de la droga, sino el consumo. Y usted me recuerda un trino que puso hace poco el presidente Petro, en donde dice que las rutas de la droga están cambiando, que ahora van hacia el sur, cruzan los Andes, se meten en la selva amazónica. Dice que la mayor producción de cocaína se ubica 10 kilómetros entre Ecuador y Colombia y está al lado de Colombia, y que de allí pasa a Brasil, de Brasil a África, a Europa, a Japón y a Australia. No va para los Estados Unidos porque el fentanil es el que ahora está, digamos, manejando el consumo en Estados Unidos. ¿Qué tanto se habla en Ecuador de todo este cambio de la droga, Carlos? Bueno, esta discusión es justamente la que falta, particularmente en el gobierno, en las personas que están administrando la cosa pública, la cuestión estatal. Esta discusión es la que justamente está ausente, porque lo que se ha hecho son básicamente tres cosas, como para tener una referencia de cómo la clase política gobernante está mirando este problema en el país. Uno, establecer estados de excepción. El gobierno que está saliendo, porque como ustedes saben, el Ecuador está próximo a realizar elecciones anticipadas, que será este domingo, es decir, a puertas ya de celebrarse las elecciones presidenciales y legislativas, está pasando estas situaciones y que por lo tanto pinta Ecuador como una campaña electoral marcada por la criminalidad y por hechos de sangre. Se han dictado en este gobierno, que está saliendo, insisto, al menos 12 estados de excepción. 12 estados de excepción, donde 10 de ellos están relacionados con la criminalidad, al menos. Entonces, digamos, si se presentan motines carcelarios, se presentan asesinatos, la criminalidad avanza, se detecta droga que sale por el Océano Pacífico,
la situación se torna convulsa en ciertas provincias y no tenemos respuesta, pero seguimos dando estados de excepción en torno al tema y vemos que no funciona, pues hay que pensar el asunto. Claro. El último estado de excepción que se ha dictado, Emma, es justamente con el de Fernando Villavicencio. Otro estado de excepción que, bueno, seguramente quienes están a cargo del gobierno pensarán que es la mejor salida, pero en realidad lo que se está evidenciando es que ya no tienen creatividad institucional para saber qué hacer o cómo poder afrontar este problema. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que notar que en el Ecuador lo que se está observando es que la población cada vez está pensando en la necesidad de establecer la mano dura en el país. Es decir, necesitamos, en el razonamiento de algunas personas, que alguien simplemente tome las riendas de este asunto, que no esté necesariamente pensando en los derechos humanos o en las legalidades institucionales, sino que decida las cosas y que, por lo tanto, pueda enfrentar la criminalidad, digamos, con mano dura. Ahí que salen justamente las figuras o las referencias de tener un Bukele ecuatoriano, y no en vano, en estas elecciones anticipadas, hay al menos un candidato que se presenta decididamente como alguien que va a instaurar la mano dura en el país en caso de llegar a la presidencia. Los otros candidatos lo matizan, pero en cierta forma están también un poco en ese concierto discursivo, pero hay un candidato que visiblemente sí lo está manifestando y lo está haciendo explícito. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con lo discursivo, con la cuestión de las percepciones que puede tener la población frente a un problema, también se están cocinando de manera muy paulatina y se están tomando cada vez más presencia en el sentimiento nacional. Y lo tercero tiene que ver con la idea de qué pasa entonces con la democracia en el Ecuador. La democracia ecuatoriana, que está, digamos, teniendo esta serie de dificultades, se preguntan algunos, si la democracia no está funcionando, entonces, ¿qué sí puede funcionar? Ahí viene la relación con lo último, con las figuras autoritarias. Entonces, hay también el sentimiento de algunas personas de pensar que los sistemas políticos que tengan seguramente dosis autoritarias pueden dar una respuesta más efectiva a los problemas de la ciudad o del país. Y esto último no es una cuestión de Ecuador. Si hacemos una mirada desde México hasta Argentina, vamos a notar que la democracia latinoamericana está cada vez tirando más hacia el autoritarismo. Sí. Y si no, notemos cómo fueron los resultados del PASO en Argentina, sí, donde la figura de Milei, muy conservadora y fuertemente con mano autoritaria, ha tomado presencia en el escenario argentino. Así es, Carlos, déjeme ser abogada del diablo. Si pareciera que con lo que usted dice, que la figura autoritaria, pues pareciera que no es para usted un poco la solución. ¿Cuál sería para usted la solución? ¿Qué tipo de gobierno sería para usted algo que realmente entraría a solucionar los problemas de un país como Ecuador, que era pacífico y que era famoso por su cultura, por su comida, pero ahora parece que hasta cuerpos colgados como los vemos en México? ¿Qué piensa usted? Bueno, esa es una pregunta valiosa, enorme, que difícilmente yo podría resolver, porque creo que sería demasiado ambicioso de mi parte plantear soluciones o alternativas o salidas, ¿no? Pero creo que es un asunto que necesitamos pensarlo entre distintos estamentos de la sociedad. Es decir, no creo que es un asunto necesariamente del gobierno instalado. Creo que también debemos participar desde la sociedad civil. Creo que también las ONGs tienen algo que decir. Es decir, los actores que formamos parte de la vida social del Ecuador necesitamos abrir ya caminos y alternativas que nos permitan saber qué se puede hacer, ¿no? Porque la población naturalmente está muy fastidiada, enojada, preocupada, temerosa, y si tiene que votar el domingo, es muy probable que seguramente vean una opción de mano dura para afrontar sus problemas de manera más decidida, que sería, en mi juicio, muy preocupante,
porque sé claramente que la criminalidad es un asunto que nos está comiendo la mesa y necesitamos enfrentarla. Pero yo, al menos, muy particularmente, no soy un convencido de que las formas autoritarias o sobrepasar la legalidad sea la mejor manera de enfrentarla. ¿Cuál? Bueno, tenemos universidades, tenemos centros de pensamiento, tenemos estudios de posgrado en el Ecuador. Bueno, hay que juntarse. No quiero pensar de que la creatividad para afrontar estos desafíos no exista, sino que posiblemente no nos estamos encontrando y ya necesitamos reunirnos para plantear soluciones más efectivas, ¿no? Me hace usted pensar en el artículo que salió escrito por el expresidente Samper, que habló de que Ecuador está viviendo una colombianización, y decía que el país necesita una política de Estado contra el crimen organizado. Claro, que es más o menos pues parte de lo que usted está diciendo, Carlos. ¿Ha cambiado la intención de voto o la cantidad de, digamos, hacia dónde se están yendo los votos desde el asesinato del candidato para ahorita las elecciones? Bueno, en el Ecuador ya no se pueden conocer resultados de encuestas porque estamos ya a vísperas de las elecciones. Hay una normativa sobre eso. Sin embargo, aquí hay dos factores que se tiene que un poco saber qué puede pasar de aquí al domingo. Uno es el lamentable asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él concentraba, digamos, un interés electoral. La pregunta es, ¿hacia dónde se va a ir ese interés electoral? ¿Hacia qué candidato o candidata? O si la persona que están un poco situando que pueda reemplazar a Fernando Villavicencio como candidato va a lograr concentrar la misma adhesión que el propio Fernando Villavicencio suscitaba. En tan muy corto tiempo, ¿no? Porque muy cortísimo tiempo, claro. Entonces, es saber qué va a pasar o cuál será el comportamiento de esos votantes que estaban decididos por Fernando Villavicencio. ¿Qué va a pasar ahí? Lo segundo es que creo que la figura de Luisa González, que es la candidata del movimiento del expresidente Rafael Correa, sigue presentando una adhesión importante en el electorado ecuatoriano. Va primero en las encuestas y todo hace presumir que logrará ese primer lugar. Todo hace presumir. Como digo, hay un factor aquí que tiene que ver con el electorado de Fernando Villavicencio, ¿no? Ahí estas cosas no las podemos adivinar como una bola de cristal, tenemos simplemente que hacer conjeturas y posibilidades. Y el tercer elemento es que tras la realización del debate presidencial que ocurrió este domingo pasado, este fin de semana reciente, veamos si posiblemente la persona que está, digamos, representando la mano dura en el Ecuador, el candidato Jan Topic, será quien posiblemente ocupe un mejor lugar. Entonces, todo eso está como moviéndose, ¿no? No quiero con esto establecer certezas, ni mucho menos decir esto es lo que va a pasar con claridad. Solo estoy colocando interrogantes de algunos elementos coyunturales que podrían un poco orientar la decisión del electorado. Ahora, y con esto concluye esta parte, hay que también notar que en el caso del electorado ecuatoriano, el electorado ecuatoriano es bastante discreto. No expresa con facilidad su orientación de voto, ¿no? No en vano las encuestas, al menos que se han estado realizando antes de esta veda de encuestas, antes de esta veda electoral, arrojaban que había un 35 o 40% de indecisos, ¿no? Estamos hablando de un periodo electoral cortísimo, claro, ¿no? De 15 días, pero el alto índice de indecisos revela que hay un electorado que o no se decide, o prefiere guardar discreción, o tiene el voto pero no lo quiere revelar, y lo dirá finalmente cuando ya este domingo se realicen las elecciones. Es interesante eso que usted dice, porque a mí siempre me ha parecido que uno con los ecuatorianos no sabe qué está pensando. Bueno, al menos en términos electorales, sí, estas cifras son un poco altas, son bastante voluminosas. Claro. Bueno, y también vale la pena contarle a quienes nos están escuchando que el índice de pobreza en el Ecuador bajó
en diciembre del 2022 estaba en 25.2, que está por debajo de lo que fue en el 2021. Entonces, pues sí, pues es interesante, ¿no? Si uno cruza ese eje de la pobreza, pues por algún lado se tiene que notar, no solo en la no solo en la desnutrición se nota la pobreza. Carlos, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Dónde estaba cuando supo la noticia del asesinato del candidato? Bueno, cuando esto ocurrió, yo estaba regresando de un viaje de la Amazonía, aquí en el Ecuador, a pasar pues unos días de descanso. Me encontraba con mi pareja en ese momento y nos enteramos un poco de esta situación en la ruta, ¿no? En el viaje. Yo pues me quedé muy impactado porque, bueno, al menos en el tiempo que llevo viviendo aquí en el Ecuador, que son como 16 años ya, o a vísperas de cumplir 16 años, no había pasado esto. En lo que va de este siglo, ningún candidato presidencial vio afectada su integridad, su vida, ¿no? En estas proporciones como las que ocurrió con Fernando Villavicencio, y de inmediato me hizo recordar cómo en los 80, en los 90, en nuestras democracias latinoamericanas, o como lo que ocurría también en Estados Unidos, para no ir tan lejos también, mataban a los candidatos o a los presidentes saliendo de algún poder del Estado o en algún meeting que se estaba realizando, ¿no? Entonces esto sí fue muy preocupante. Pero aquí hay que tomar en cuenta justamente que lo de Fernando Villavicencio, por la magnitud de la aspiración electoral que tenía y por su visibilidad en la opinión pública, ha suscitado mucha atención mediática. Quiero compartir solamente un elemento adicional para indicar que no es que la situación se torna crítica por Fernando Villavicencio. Lo de Fernando Villavicencio evidentemente es una situación que prende todas las alarmas, pero en el último mes, solamente en el último mes, ocurrieron 3 hechos que ya generaban mucha preocupación. Uno, a mediados de julio se cometió también un asesinato con un candidato a la Asamblea Nacional en el Ecuador. El segundo fue un asesinato a un alcalde, el alcalde de Manta, que es una ciudad costera en el Ecuador. Sí. Alcalde en ejercicio, ¿no? En ejercicio. Y 15 días después de eso ocurre lo de Fernando Villavicencio. Y para notar cómo la escalada de violencia camina, ayer nada más un militante de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, de lo que estábamos hablando, termina su vida baleado, ¿no? Entonces, claro, es esto lo que estamos viendo aquí en el Ecuador, esto es lo que estamos notando, y seguimos contando muertos, colocando cifras, haciendo referencias de las tasas de homicidio a nivel regional, y claro, las cifras son espantosas, y lo que no tenemos son las soluciones de las que estábamos conversando. ¿Cuáles son las soluciones? Por eso digo, aquí en el Ecuador tenemos universidades públicas, universidades privadas, centros de posgrado, tanques de pensamiento, bueno, en fin, ONGs, organismos internacionales, el propio gobierno, clases políticas. Bueno, ¿dónde está la salida para conjugar una serie de variables que nos permitan trazar al menos ciertas políticas que permitan salir de la situación que nos encontramos? Como no hay esto, el imaginario social que se instala es mano dura. Y como Bukele está muy promocionado por toda América Latina, piensan que un Bukele en el Ecuador puede ser esa alternativa. Es la solución, claro. Carlos, ¿tiene usted miedo? Bueno, sí, sí lo tengo. Hablar incluso de estos temas es un poco riesgoso, pero bueno, creo que lo estamos haciendo con toda la responsabilidad del caso. No en vano conversábamos internamente, querida Emma, pues en el Ecuador hay al menos, de lo que yo conozco, 3 periodistas que han salido del país con sus familias, justamente por las amenazas que han recibido contra su vida
al hablar de la criminalidad en el Ecuador, ¿no? Incluso también he conocido de algunos especialistas, algunas personas que trabajan el tema de la cuestión de seguridad, que han hablado en medios de comunicación y posteriormente han recibido intimidaciones, ¿no? Entonces, también es el hecho de que, como cualquier ciudadano o ciudadana, ahora, cada vez que salgo a la calle estoy más prevenido, estoy con las alertas un poco más encendidas, y bueno, hay una sensación de inseguridad. Yo no quisiera que de repente esta sensación quede reducida cuando a veces se dice, pero es percepción, no es lo mismo que la realidad que existe. Es que la realidad también nos está diciendo tantas cosas. Ya no es solamente una percepción, hay elementos mediáticos, hay discursos oficiales, hay una realidad que estamos viendo permanentemente y hay un temor, menor o mayor, pero hay un temor. Y ese temor, bueno, está haciendo de que posiblemente las personas estén tomando una decisión este domingo por alguna tendencia que seguramente en su parecer les resuelva la vida, ¿no? Claro. ¿Quiénes cree usted que corren más peligro en Ecuador en estos momentos? Bueno, yo creo que las personas que en este momento estamos, digamos, haciendo el día a día, ¿no? Trabajando, estudiando, porque siempre estamos escuchando que hubo algún robo en tal lugar, ya ocurrió un tiroteo en alguna ciudad, estoy pensando en Esmeraldas en concreto. Bueno, estas cosas, ¿no? Y creo que somos más los que estamos de a pie, los que estamos más expuestos. Y ahora, claro, la clase política está sintiendo el golpe, la arremetida, porque justamente detallaba esto de lo que había pasado en el último mes y estamos hablando de que la criminalidad no necesariamente está afectando la vida cotidiana, sino también el desarrollo institucional y la vida política en el Ecuador. Entonces creo que hay un temor generalizado en distintos grados. Incluso yo he podido conversar con algunos funcionarios públicos de este gobierno y muchas veces cuando tienen que hacer avanzadas a territorio, porque bueno, tienen que cumplir sus funciones como funcionarios, valga la redundancia, que están trabajando para ciertos ministerios, sienten temor ya de desplazarse, ¿no? Porque van con sus chalecos del Estado, que llevan los logos del gobierno, y claro, hay un temor, ¿no? Hay un temor también de que se sientan expuestos. Entonces, bueno, esta situación está muy generalizada, y para contarte, mira, fíjate, estuve en Esmeraldas facilitando un taller para un medio comunitario digital hace prácticamente un mes y medio, me parece. Yo conocía la ciudad de Esmeraldas ya anteriormente y era una ciudad pues que tenía mucha vivacidad, ¿no? La población afro-esmeraldeña en esta ciudad, digamos, se reunía familiarmente, había gente en las esquinas, música por algunos lugares, bueno, un poco sintiendo la vivacidad de esta ciudad. Esta última vez que fui, en plena situación ya de la escalada de violencia, era una ciudad fantasmal a las 8 de la noche. Wow. No había nadie afuera. Y esto, claro, conversando con algunas personas que llegaban conmigo a la ciudad en esta unidad que habíamos contratado, me decían que, claro, la idea es que 7 de la noche uno ya va pensando en regresar a casa. 7:30 ya estás en casa. A las 8 todos guardados para prevenir algo, ¿no? Para evitar algo, mejor dicho. Entonces, bueno, eso solamente es un elemento que uno observa, que uno está en territorio y dice, bueno, esto está pasando, ¿no? Entonces creo que hay un temor que no se nos está quitando con facilidad y creo que las respuestas desde el Estado están quedando muy cortas. Claro, claro, me hace usted acordar de Colombia, que vivió tantos años amordazada por todo este tema de, bueno, por todo este tema de los tres grupos en lucha, paramilitares, guerrilla, narcotráfico, en fin. Y también me hace pensar, Carlos, pues que cuando uno está aquí en los Estados Unidos, cuando estamos en la costa este, más específicamente Filadelfia, pues uno comienza a ver y a sentir los problemas de la región por las personas que van llegando, que van cruzando la frontera, que no encuentran otra opción
que medir la suerte en los Estados Unidos, que cada vez está más difícil. Estuvimos con el equipo de 2 Puntos Podcast mirando cuál es como la distribución de los ecuatorianos en los Estados Unidos. De nuevo, no tiene nada de raro que comiencen a llegar más ecuatorianos, así como han llegado venezolanos y colombianos últimamente. Y nos encontramos que en Nueva York, New Jersey, Florida y California son los estados que más abrazan ecuatorianos, y hay más de 700,000 en el país. Y siempre pues esto está mal contado, pues porque como estamos en esta situación un poco escondida, un poco sin documentos, pues se hace difícil el conteo. Pero lo que quiero decir es que desde aquí, desde los Estados Unidos, siempre sentimos y vivimos y experimentamos de otra manera, pero experimentamos los problemas de la región. Carlos, bueno, yo quisiera como con esto despedirlo, por supuesto agradecerle que ha estado aquí, que ha compartido su mirada de periodista independiente de lo que está sucediendo en nuestro hermano país. Queremos mucho a los ecuatorianos, de hecho tenemos un proyecto en la plataforma que es Voz Colectiva, y allí tenemos a 2 ecuatorianas, una parece colombiana y la otra parece dominicana, pero las 2 son ecuatorianas, y pues hemos también, digamos, entre comillas, aprendido a querer mucho a nuestra comunidad ecuatoriana, también a la peruana, Carlos, no va a pensar que... No, está bien. ¿Algún mensaje como de esperanza? No sé, que usted tiene una visión de la región más amplia que muchísimas personas que nos escuchan. ¿Tiene usted una mirada, un comentario, un consejo, no sé, una ilusión que lo acompaña a usted con lo que está sucediendo y toda esta zozobra que vive Ecuador en este momento? Bueno, yo la ilusión que tengo ya un poco la había compartido, y es justamente que los actores sociales y políticos de este país realmente nos podamos juntar a trazar algunas alternativas, ¿no? Ahora uno dice, pero eso es una ilusión. Sí, es una ilusión porque nadie lo está planteando. Yo creo que el sentido común nos diría, bueno, en estas urgencias hay que juntarse y ver alternativas, pero bueno, nadie lo está planteando. Y creo que sí se necesita tener compromisos realmente sólidos, dejar de lado las cuestiones mezquinas que a veces encontramos en la política y trazar soluciones en este sentido. A veces estamos con salidas muy inmediatistas, sea por la mano dura, sea porque vamos a llamar a gente especializada desde Colombia, sea porque vamos a llamar a gente especializada desde Estados Unidos, o porque se va a traer a personal del FBI para resolver los problemas, o porque piensan que de repente van a venir los Marines de Estados Unidos a entrenar a los militares ecuatorianos para resolver todo el tema. Son salidas que no están haciendo una cohesión social. Frente a una criminalidad que está rasgando el tejido social, la respuesta no tiene que ser inmediatista y efectista, tiene que ser trabajada desde lo social. Yo lo veo como una ilusión y como una aspiración. Ojalá realmente se pueda establecer algo en ese sentido. Pues Carlos, Dios lo oiga, cualquiera que sea el Dios que la gente tenga, y sobre todo que en estas elecciones del domingo pues vamos aquí a mandarles muy buena vibra, y que ojalá quien gane pueda hacer esa convocatoria nacional para un poquito reconstruir como el lado por donde van a mandar el país. Carlos, muchísimas gracias por estar en 2 Puntos Podcast. Sigan a Carlos en las redes, sigan a las radios comunitarias de Latinoamérica, y ustedes, amigos, escúchenos en WPPM 106.5 FM el viernes a las 9 de la mañana, y en USA la Radio también el viernes a la 1 de la tarde. Y sobre todo véanos en Filatino Radio, un proyecto de emisora digital del sur de Filadelfia de nuestro gran amigo Edgar Ramírez. Suscríbase también a Spotify y YouTube, 2 Puntos Podcast. Síganos en el social media. Este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Jennifer Flechas, Marison Caras, Sofía Poveda y Fernando Sánchez, y siempre la colaboración de nuestro amigo y hermano, a quien le decimos con cariño el cuate, Edgar Ramírez.
apoye uno de los pocos podcasts Latinex en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Gracias. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.